Muchas gracias. Ahora pasamos con las diapositivas, por favor. Bueno, buenas noches a la distinguida audiencia. Muchísimas gracias por haberme invitado. Quisiera compartir el rol de las especies domesticadas y parientes silvestres en las zonas áridas. Me voy a referir a las zonas áridas en este contexto de cambio climático que nos está causando algunas dificultades. Bueno, aquí en la imagen podemos ver, mi persona trabaja más con quinoa, pero la quinoa no está sola, ¿no? La quinoa está junto a otras especies vegetales, animales y la gente misma, ¿no? Y nuestra cultura, somos descendientes de varias culturas, algunas más grandes, otras un poco más pequeñas, pero somos descendientes de estas culturas que han manejado una serie de granos andinos, en este caso, que lo llamamos principalmente la quinoa y la cañagua. Cuando hablo de zonas áridas me refiero de la zona intersalar, que se llama, tal vez en algunos de los que manejamos la quinoa, o sea, entre el salar de Uyuni, el salar de Coipasa y alrededores, ¿no? Esa es la zona más árida, donde llueve hasta 40 milímetros, hasta 200 en el mejor de los casos. La evapotranspiración, la pérdida de humedad es algo de 500, entonces estamos en déficit, ¿no? Por eso llamamos árido, ¿no? Entonces, en esta zona tenemos algunos cultivos, ¿no? También llamamos altiplano sur, porque está geográficamente un poco más al sur. De acá nosotros tenemos un poco en el norte, si quiere decir, ¿no? Decía, o sea, la quinoa y la cañagua, ¿no? Pero también la papa amarga y la papa yari, ¿no? O sea, en cuanto a cultivos, me estoy refiriendo a estas zonas. En el norte, en la zona andina hay otras especies también, pero en estas zonas hay estas especies. Y la papa yari principalmente, exclusivamente yo diría de esta parte, ¿no? No hay en otro lado. Y en cuanto a ganado, la llama y la alpaca, ¿no? Origen, varios autores nacionales han hablado sobre la quinoa, pero también extranjeros, ¿no? En la literatura aparece. Pero la quinoa se ha originado de dos especies diferentes, silvestres, que se han cruzado y se ha duplicado sus cromosomas, por eso llamamos nuestro alotetraploides, o sea que tienen 4 juegos de cromosomas, ¿no? O sea, sus ancestros, sus abuelos, podríamos llamar, son diploides, ¿no? Un investigador boliviano, Humberto Gandarillas, ha sintetizado la quinoa mediante cruzamientos, cómo podía haber sido originado la quinoa, y ha obtenido quinoas de grano blanco, ¿no? Pero otros autores también mencionan que en el altiplano, en el norte, en el hemisferio norte, también hay algunas quinoas que tienen otros nombres, ¿no? Pero nosotros en la quinoa, en el altiplano sur, donde de la zona árida, estamos hablando de la quinoa real y ellos son los parientes de la quinoa. La relación con la quinoa, o sea, muchos de la domesticación o la reciprocidad, o sea, es la complementariedad, ¿no? O sea, podemos hablar en sentido de otros, nosotros dependemos de los cultivos o la quinoa depende de nosotros, ¿no? Esa es una relación mutua. Entonces, pero esta ha tenido lugar en el tiempo y sigue teniendo lugar, o sigue operando la evolución, ¿no? Solo que nosotros vivimos un corto tiempo, a veces no percibimos, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los parientes ancestrales de la quinoa? No, esas son las quinoas silvestres que llamamos, que crecen en el altiplano sur, en este caso, imagínense, totalmente arenoso, ahí están los parientes silvestres de la quinoa. Estos son los diploides que llamamos, y también hay por el lago Popó, a orillas del lago Popó, esta quinoa que se llama Chenopodium botrytis, Chenopodium carnosolum, Chenopodium botrytis, Chenopodium carnosolum. Y estas son quinoas de valle, incluso aquí abajo, en Río Abajo, ¿no? Podemos ver Mecapaca, estos son los Chenopodium hircinum. Y la cruza de estas especies y posterior duplicación de cromosomas habría dado a la quinoa, origen a la quinoa. Y hay algunas especies que se llama, todavía ni siquiera está identificado, que no podemos estamos llamando, es una quinoa silvestre perenne. ¿Qué quiere decir? Que como la alfalfa se crece, ¿no? Da semillas, rebrota, da semillas, rebrota. O sea, nuestros antepasados, cómo han llegado de una forma perenne a la forma anual que ahora sembramos y cosechamos, ¿no ven? Realmente es muy increíble, ¿no? Pero estos son sus parientes silvestres.
Acá está otra, la imagen, esta ha sido sacado en Salinas, en el cerro de Alcaya que se llama, completamente perenne, y después ha evolucionado, o sea, con la selección natural, la participación en las culturas ancestrales, mira, de esta poco a poco, hasta llegar a la quinoa, ¿no? Entonces, la historia evolutiva, si quiere decir, de la quinoa, actualmente existe, o sea, no es una construcción, no es un montaje, ¿no? Existe, actualmente salimos al campo, en la época de febrero-marzo vamos a encontrar toda esta variación, ¿no? Entonces, de una quinoa perenne a una quinoa cultivada anual. El grano negro, el grano blanco, tamaño pequeño, grande, etcétera, etcétera. Entonces, las características de una especie silvestre que se cae el grano, ¿no? Grano pequeño, han modificado, se quiere decir, han seleccionado, y ahora tenemos la quinoa más representativa, si quieres, en el altiplano sur, es la quinoa real que conocemos, ¿no ven? A veces se dice que la quinoa, el grano de oro de los incas, que no el cultivo perdido de los incas, hay publicaciones, pero claramente se ve que la quinoa es pre-inca, mucho más antes que eso, ¿no? O sea, no es solamente de los incas, aunque hay literatura en ese sentido. Y evidencia de lo que digo, aquí están, ¿no? Estos son silos de granos en Alcaya, no solamente en Alcaya, hay en Alcaya, en Pucara, en Los Lipes, en Yavica, Ajencha, otra, esta es de Sibingani, Salinas, frente al Salar, números, cientos de silos. O sea, uno puede deducir que han guardado, o sea, probablemente granos, ¿no? Y ahí también cerca están, ¿ya? La pecaña o la jona, que sea, ¿no? Y para moler el mortero, por tanto uso, se ha quebrado inclusive. Esta es la jona, ¿no? Entonces, hay evidencias de que ha sido domesticada en esa parte, ¿no ven? Y también hay evidencias pues, de que han domesticado los animales también, como mencionaba la llama. En principio eran cazadores, estas puntas de flechas, si quiere decir, ¿no? Que utilizaban, ha sido recolectada de las mismas zonas, ¿no? Y también herramientas para cavar, para recolectar tubérculos, papa, en otras palabras, ¿no? Pues aquí pues, se ponía un mango y se cavaba, ¿no? Quebrados, algunos enteros, ¿no? O para remover el suelo. Eso facilitaba a las plantas también para que desarrolle mejor, ¿no? Entonces desde ahí empieza la relación mutua entre una especie y el ser humano, en este caso, ya emplea para la alimentación. Ambos se complementan, ¿no? Y entre ellos la papa, pero de esas zonas áridas voy a hablar, o sea, no voy a hablar del altiplano norte, ni mucho menos de otro lado. Las papas aparu, que decimos aparuma, ¿no? Y las papas lelejos que crecen así en arenales, esta ha sido sacada en Uyuni. Uyuni es zona árida, seca, esta foto viene de Uyuni. Y aquí están sus parientes, la papa yari y el abuelo de la yari. ¿No? En la literatura hay otra hipótesis de origen, pero en el campo hay blancos, hay morados, y esta es la yari, esta es la, ¿no? Aparuma de yari, dicen en el campo, ¿no? Entonces, la papa yari, diferentes variedades. A veces relacionamos la papa tolerante a heladas con papa amarga. Es cierto, pero también hay papa dulce que es tan tolerante, más tolerante inclusive que la papa amarga. Es la papa yari, ¿no? Es precoz y crece en suelos arenosos, en este tipo de suelos, ¿no? Y otra variedad de papa siso, otra papa siso morado, ya se está perdiendo, o sea, ¿quién ha tenido el gusto de servirse el jati de papa siso? O sea, muy poco, se está perdiendo. Con el cambio climático, más parece ustedes, ¿no? Es similar a la papa yari, pues es la siso, ¿no? Hay otra variedad, no tengo la imagen, pero hankanchi se llama de la yari, es igual, ¿no? Entonces, y estas culturas, pues, o sea, las culturas que han manejado, que han domesticado, que es una dependencia mutua entre la civilización, la región humana y las plantas, y todavía contamos, ¿no? Todavía hay gente que, me refiero a los hachacarancas, me refiero a los pacajaques, ¿no? Los ponchos guairuros, los ponchos verdes, qué sé yo, ¿no? Y de la quinoa, o sea, de la quinoa silvestre que mencioné hace rato, de la silvestre, de la perenne, después las anuales que son. Y la ajara. A la ajara decimos muchas veces es la quinoa silvestre, pero la quinoa silvestre en sí, la ajara, desde mi punto de vista, no es silvestre. Es una intermedia, si quieres, entre lo silvestre y lo cultivado. Está aquí
Aquí antes se ha cultivado la quinoa. La quinoa ha sido cosechada y lo han dejado y la ajara se ha quedado. La ajara se queda por unos 5 o 6 años, después poco a poco se pierde. O sea, esta es la dependencia, ¿no? También el hombre necesita que remueva un poco suelo, ahí persiste, después va a desaparecer si se quiere decir. Y siempre la ajara ha sido de recolección. No se siembra, pero se cosecha, como esta, ¿no? Y esta foto se tomó hace un par de años. Se cosecha, ¿no? Entonces, y es distinto, se cosecha en verde. ¿Por qué? Porque en estado verde está maduro. Y si esperamos hasta que se seque, se va a caer, no es dehiscente, ¿no? Y hay que esperar hasta que seque, hay que trillar, hay que utilizarse como grano, ¿no? Es la ajara, ¿no? Es para mí, repito, es intermedio entre la quinoa silvestre y la quinoa cultivada. Muchos dirían tal vez escape del cultivo de la quinoa hacia lo silvestre también, ¿no? Aquí está el grano. La ajara se trilla y sale el grano así. No sale como la quinoa pelado, o sea, así casi como arroz sale la quinoa. La ajara sale así con su perigonio. Entonces hay que quitar el perigonio para poder, ¿no?, lavar, que se tiene saponía desde es amargo y es negro adentro, ¿no? ¿Y para qué sirve la ajara? Es para pito, pues, o sea, hay que tostar y hay que moler, es el pito. O pito acu también, el acu también se dice, ¿no?, en aymara. Y se consume pues en desayuno, ya sea en caliente o también en frío, como bebida refrescante. Cuando tostamos, ¿no?, y es un arte el tostar, tampoco es lavar y tostar, ¿no? O sea, pero tiene que reventar para que sea más fácil la molienda, ¿no? O sea, eso es la ajara. Pero la ajara como recurso estratégico es muy importante, porque la ajara nunca falla, casi nunca falla en la cosecha. La quinoa puede fallar, puede fracasar por sequías o heladas, lo que sea. Pero la quinoa la ajara no va a fallar. No siempre madura. Si hablamos en número de días, en cuántos días madura, entre 50, ¿no?, 150 a 180 días la quinoa, y la ajara más precoz, y puede crecer la raíz, por ejemplo. Esto ni siquiera ha llegado a la punta de la raíz, se ha arrancado, pero, ¿ya?, o sea, tan profundidad alcanza, está aquí. Por eso resiste la sequía, ¿no? En cambio, la quinoa no llega a esa profundidad, ¿no? Repito, o sea, casi nunca falla. Entonces cumple un rol en la seguridad alimentaria. Cuando falla la quinoa, con mayor atención uno va a ir a cosechar la ajara. Entonces cumple un rol en la seguridad alimentaria. Ahora, si no falla la quinoa, bueno, pues tal vez poco atendido, poco dan atención a la ajara. En suelos arenosos, imagínense, o sea, mire, totalmente arenosos. Y si vemos la floración, llega a la floración en 70 días, mire, hay precoces, hay una variación increíble en la ajara. Hemos hecho algún trabajo de investigación, hay más ciclo más largo, pero en 70 días florece. Y unos 30 días más para que complete, son 100 días, ¿no? ¿Y qué cambios ha pasado en la quinoa para que actualmente lo que conocemos? Ha habido mutaciones naturales, de esta forma ha cambiado a una forma intermedia, de esta forma intermedia a esta forma que se llama, es el tipo de la quinoa real, ¿no? Le llamamos amarantiforme nosotros, y así diferentes colores, ¿no? Y el tamaño también ha cambiado, tamaños pequeños, medianos, hasta grandes, ¿no? También hay quinoa dulce, hay una diversidad grande de quinoa. Lo más conocido es el grano blanco, claro, ¿no? ¿Y dónde? Les decía, esos cielos que les he mostrado en Alcaya, en Llavica, todo eso, es esta zona. Estas son pequeñas terrazas donde han cultivado la quinoa. Y todos decimos, la quinoa en principio se ha cultivado en el cerro, después poco a poco ha bajado a la planicie. Es cierto, ¿no? Aquí están las evidencias, son como pequeñas terracitas. Después ya unas terrazas incluso individuales para cada golpe de quinoa, ¿no? Y ya después en la ladera, y ahora se siembra en la pampa, ya con el tractor, etcétera, etcétera. Pero también hay los riesgos, sea helada, por ejemplo, afectada por la helada, ¿no? Entonces, todo es el proceso, o sea, del cerro hacia la ladera y después a la planicie con la mecanización, si se quiere decir, ¿no? Y esta es la diversidad de la quinoa que tenemos. Plantas verdes, rojos, qué sé yo, esta mixtura no se utiliza para ceremonias, qué sé yo. Entonces, en color de planta, pues rojo, morado, verde, variegado, que llamamos esto, en grano igual, ¿no? Muy interesante el color externo, si se quiere decir, del grano. Y algo quiero mencionar sobre la tecnología que han desarrollado en esas zonas áridas, porque es seco. Y han desarrollado la tecnología para sombreado. En Aymara llaman el pisnado. O sea, la quinoa se siembra entre hileras entre 80, 90 centímetros y entre plantas 40, 50 centímetros. ¿Por qué? Porque no hay humedad. Y así
en arena. Y el sol es tan fuerte y para que no se seque, cada golpe se cubre con paja. Y esta es una paja especial, no es cualquier paja, ¿no? Es una secuya que llaman Anaterostipa orurensis, se llama, porque es muy particular. Ataja, sombrea la planta, reduce la evapotranspiración, si se quiere decir, evita del enterrado, porque últimamente nuestros hermanos productores se están quejando del enterrado, la quinoa se ha enterrado, se ha perdido. Con esta tecnología no se perdió, se reducían las pérdidas, ¿no? Y con esto, aunque sean pequeñas parcelas, uno obtiene casi cierta seguridad de cosecha. Ahora, últimamente se extiende grandes superficies para cosechar casi la misma cantidad. Entonces, el suelo, estamos un poco afectando al suelo, ¿no? Un poco negativamente. Entonces, esta forma de tecnología asegura también, o sea, no solamente la parte genética, sino también labores que aseguran la producción de alimentos, ¿no? Así, una imagen les muestro. Todo está sembrado, preparado con tractor y sembrado con tractor. Las fallas, ¿no? ¿Por qué? Por el enterrado, por el viento, ¿no? Ahora tanto viento, antes hacía viento en agosto nomás, ahora casi todo el tiempo hace viento, ¿no? Y los suelos se han agotado, los rendimientos bajan, ya por eso los problemas que se escuchan ya, ¿no? O sea, entonces con el cambio climático mucho más todavía. Ahora se nubla, todo el mundo sabemos, se ha nublado, parece que va a llover nada, no llueve, viento se levanta, ¿no? No, nublado, nada de lluvia, viento. ¿Por qué? Porque el suelo está caliente, arriba está más frío, como una bomba explota, ¿no? Y empieza el viento. Entonces, las consecuencias enterrados de las plántulas, la erosión del suelo, entonces baja la fertilidad, baja el rendimiento, ¿no? Entonces, hemos hecho una muestra de 14 familias que nos han proporcionado muestras. Hemos estudiado el tamaño de grano por categorías. Ustedes saben, la quinoa real es la quinoa más grande. En la categoría comercial antes había la quinoa extra grande. Es extra, digamos, la más. Después hay grande, después mediano, pequeño, así, ¿no? Hemos analizado, hemos clasificado. Ya no hay extra grande, se ha perdido. Solamente hay el grande. Y eso, si quiere, de la muestra, 38% de la muestra es de grano grande. O sea, 60% es grano pequeño. Entonces está disminuyendo el tamaño de grano por las consecuencias del cambio climático, por el manejo de la fertilidad del suelo, etcétera, etcétera. Entonces es una llamada de atención para que podamos tomar atención en esto, en recomponer lo que antes teníamos, la quinoa famosa, la quinoa real de grano extra grande, ¿no? Como decía, en tema de granos tenemos diversidad de colores, ¿no? Pero es el grano entero, llevamos nosotros, no está lavado tal como se cosecha, se trilla así, ¿no ve? Hay mucho más, todavía más guindos inclusive. Pero cuando se lava se vuelve blanco. Y en el mercado vemos generalmente quinoa blanca, ¿no? ¿Por qué? Porque los pigmentos, estos que llamamos, son solubles en agua. Y cuando lava uno descarta, digamos, este tipo de... Los colores tal vez se pueden rescatar, pero no hay una tecnología tal vez para recuperar. Pero eso, los pigmentos se disuelven en agua y están solo en el pericarpio. El pericarpio es la cascarita externa, si quieres, de la quinoa, ¿no? En las quinoas cafés o rojas que llamamos de esta variación, cuando uno lava es la quinoa roja. La quinoa roja que dicen, ¿no? Más es el blanco, la quinoa roja y la quinoa negra también. Esta es la quinoa negra, la quinoa coito que llaman esta, y cuando se lava igual se vuelve negro. Entonces básicamente en el mercado vamos a ver quinoa blanca, quinoa roja y quinoa negra, ¿no? Y las empresas que venden, o los hermanos, las asociaciones que venden, quinoa es esta, o sea, quinoa perlada que llaman, blanca, quinoa roja y quinoa negra. Pero también por lo atractivo que es cuando se mezcla, también venden quinoa blanca con quinoa roja, ¿no ve? O quinoa mix que llaman para promocionar, o quinoa blanca con grano negro, ¿no? Es una mezcla artificial en proporciones de estas, ¿no? Y eso se ve en los mercados, incluso en supermercados afuera del país, ¿no? Pero lo más común es el blanco. También en tamaños hay de granos grandes hasta granos tan pequeñitos, ¿no? Es la categoría comercial que han hecho a través de las normas, y la quinoa real es la que tiene extra grande mayor a 2.2 milímetros, es lo cual se está perdiendo ahora, ¿no ve? Solamente hay grano grande, es tamaño 1.8 a 2.2, esto sí existe. En la muestra que yo he evaluado hay 38% solamente de esto ya no hay, ¿no? Y también hay quinoas dulces y quinoas amargas, ¿no? Pero solamente hay en el altiplano sur, ni siquiera tenemos en esta parte. Por eso pues, hay que resaltar la importancia que tiene la quinoa real.
Ahora, los otros países tienen quinoa, sí, pero nunca han llegado a esto, ¿no? El tamaño grande, ¿no ve? O sea, ni Ecuador, ni Perú, Entonces, ahí tenemos que dar atención para poder ser un poco más competitivos, ¿no? Para poder un poco manejar el mercado, ¿no? Y la quinoa se consume en grano como arroz, todos conocemos, pero también se hace hojuelas, ¿no? Hay grano blando que llamamos estos, y el grano chulpi, que es el grano duro, o el grano común que llamamos, ¿no? Se puede hacer hojuelas, ¿no? Pero lo que más se utiliza es el tipo común, este tipo, ¿no? La quinoa, el grano blando. Este es el grano chulpi, o el grano duro, o grano vitrio llamamos. La diferencia pueden ver, ¿no? Es casi transparente, o translúcido, si quiere decir, ¿no? Y cuando se hace hojuela sale interesante, de este grano opaco o blando sale este tipo de hojuela, y de esta sale así, parece nevada, nieve, ¿no? Es interesante la presentación. Bueno, este tipo es para otro tipo de usos, ¿no? Esto es para graneados, para sopas, pero esto tradicionalmente se utiliza para sopas, se cuece como con leche, digamos, ¿no? Leche de quinoa llama. Y si hacemos hojuelas sale bien para las pastas, ¿no? Para los fideos, qué sé yo. Entonces, poco uso estamos dando de esta quinoa, más conocemos este tipo, ¿no? Entonces, es un recurso genético que todavía tenemos opción de diversificar, ¿no? Y los usos tradicionales, ¿no? La quinoa, la quispiña, o sea, de la quispiña podemos hablar toda una sesión, si quieres, ¿no? Hay quispiñas para el diario, esta es la quispiña para el diario, para el trabajo, ¿no? Para el diario pueden ser. Pero hay quispiñas para ir al cuartel, hay quispiñas para viajar, hay quispiñas para pedir la mano inclusive, hay quispiñas para eventos, ¿no? Especiales, para cuando hay visitas de autoridades, que sea, situaciones especiales, quispiña, que sea, pues hay una serie de toda cultura de la quispiña, que en las comunidades, ¿no? Inclusive combinado colores, mira, esta viene de la quinoa roja con la quinoa blanca, ¿no? O el esque, o la pizarra, que sea, o la mucuna. En el altiplano sur, o sea, más frecuente la mucuna. Mucuna es como rellenos, pero cocido al vapor, ¿no? Nuestros antepasados, cuando viajaban con la llama a los valles, la mucuna era el principal, la fuente de ración. ¿Por qué? Porque se conserva, aguanta, ¿no? O el pito también, pero es la mucuna, ¿no? O sea. Y la quinoa café, lo que les decía, en el mercado inclusive hay quinoa roja, quinoa negra, en mix mezclado también. Pero tradicionalmente nuestros antepasados han manejado esta variedad para pisancalla. Este se llama quinoa pisancalla. ¿Ya? ¿Por qué? Porque revienta, se expande cuando se tuesta, ¿no? Y tiene alto conserva su contenido de proteína frente a la quinoa blanca. Porque ahora si vamos a la calle Murillo, que se en la calle, vamos a encontrar esto, ¿no? De la quinoa blanca hecho con cañón y revienta. La presentación es lindo prácticamente, pero ha perdido la proteína, porque la quinoa es apreciada por el contenido de proteína, y más que todo por los aminoácidos. Pero esta, por ejemplo, por explosión ha expandido y toda la proteína, el embrión se ha desprendido. En cambio, la quinoa pisancalla conserva todavía el embrión. Si analizamos la calidad de nutritivo, debe ser cero proteína, esto debe tener unos 15-14% de proteína, ¿no? Aquí se ve sus embriones todavía, ¿no? Entonces, la particularidad, nuestros antepasados han seleccionado quinoas para tostar, quinoas como arroz, digamos, para usar de otra forma también, ¿no? Entonces eso a veces no estamos aprovechando por sus propiedades, ¿no? Específicas que tiene. Ahora la quinoa no se consume solamente el grano, ¿no? Eso es lo más común, claro, pero se consume las hojas tiernas también, esto se llama chiva, ¿no? Las hojas tiernas. La chiva es un arte de recolectar y cosechar, cualquier cosecharía la hoja verde desde aquí va a cosechar, no. La chiva hay que chivar, se dice, sacar las hojas de la parte de abajo, porque las hojas están un poco envejeciéndose, estos van a cumplir la función fotosíntesis, entonces de eso hay que recoger. Eso es una forma, ¿no? Y se puede consumir en fresco o en hervido, pero también se puede guardar, se hace secar y se guarda. Se almacena para épocas críticas donde puede faltar alimentos en la despensa, ¿no? Y se puede hacer en sopas, en guisos, qué sé yo, ¿no? O sea, entonces la quinoa no solamente es el grano, tiene otros usos también. También la planta, a veces hay necesidad de ralear, hay mucho ha salido, hay que ralear, hay que arrancar, pero también se consume eso. Hay que hacer hervir, se quita las raíces, se remueve y se consume, ¿no? Inclusive la panoja, las panojas se consumen también, como coliflor, ¿no? Entonces es multipropósito, si quiere decir la quinoa. Inclusive el jipe de quinoa, o sea, el jipe de quinoa, los desechos subproductos de la trilla podemos llamar,
se utiliza para la lejía, ¿no? O sea, la yucta, ¿no? ¿Qué decimos, no? Hay diferentes, también hay otra cultura de eso, ¿no? O sea, últimamente, inclusive con stevia, con anís, con plátano, con camote, qué sé yo, pero, o menta. Pero esto para la culico con la coca, ¿no? Esta es la ceniza, se vende inclusive, ¿no? En la zona de Chayapata, que se vende el hippie. Es hippie, no es tallo, a veces piensan que es el tallo que se quema, ¿no? Es el hippie, los perigonios, porque ahí hay concentración de calcio, y el calcio es lo que se aprovecha para el masticado de la culico de la coca, ¿no? Y también hay que saber quemar, o sea, no es cualquier otro el que calcular el tiempo, el viento, todo eso, porque puede pasarse o quema demasiado o si no, negrea, ¿no? Humo nomás. Entonces los que queman saben ese proceso también. Y la cañaba, o cañavi, ¿no? Es que no puede impalliticable. Es casi exclusivo entre Bolivia y Perú este cultivo, no hay. Ahora sabemos que la quinoa está en, no sé, en ciento tantos países, pero con esta tal vez podemos ser un poco más competitivos también, ¿no? Entonces, es el ciclo precoz, hay desde 70 días, incluso hasta 130, 150 días, ¿no? Tolera el granizo, pero son plantas pequeñas, parece hierbita nomás, ¿no? Algunos autores dicen que quinoa estaba en proceso de domesticación, dicen, ¿no? O sea, estaba semisilvestre, dicen. Bueno, si es semisilvestre, ¿por qué no estamos continuando a manejar, ¿no? O sea, pero actualmente seguimos manejando así. Y la cañaba se cosecha en esta forma, se cosecha casi verde, ¿no? Como les decía, como la jara. ¿Por qué? Porque se cae. Se cae el grano. Entonces ya cosecha así en verde, ¿no? Ahí están sus parientes de la cañaba. Se llama illama, ¿no? O illamanco también llaman. Algunos llaman mama cañaba. Claro, clarito dicen, es mama cañaba, es la madre de la cañaba, pues, ¿no? La madre que da origen a la cañaba que mencionamos antes. Hay diferentes, hay variación también, no es una sola clase. Pueden ver esta. Imagínense que el tamaño de la botella, pueden ver una sola planta, tremenda planta, ¿no? Entonces no estamos aprovechando su potencial de esta. La gente cosecha, se recolecta, ¿no? Y vende inclusive para la fiebre, un poco más caro que el aco de cañaba, ¿no ven? Entonces que llaman cañahuaco o pito de cañaba, qué sé yo, ¿no? Tiene uso medicinal para la fiebre, ¿no? Hay ya las cultivadas, una diversidad grande, ¿no? Las ramificadas, las erectas, saivas, lastas que dicen, y color de grano también, ¿no? Muy interesante. Color de planta, hay púrpuras cuando verde, a la madurez cambia, ¿no? A la madurez es su máximo expresión del color, cuando está más tierno no se nota mucho. Y lo que les decía es tolerante al granizo. Es la quinoa, en la misma parcela, esta cañaba es la quinoa. La diferencia, o sea. Entonces ahora que con el cambio climático es más granizo, esto es el cultivo que nos puede un poco garantizar la producción, afrontar el cambio climático, ¿no? Además es más precoz, en poco tiempo puede madurar, otro recurso, ¿no? Entonces, como les decía, se cosecha casi en verde, no muy verde, pero antes que se seque, ¿no? Y la cañaba se trilla hasta 3 veces, o sea, aunque últimamente solamente como quinoa quieren manejar algunos, ¿no? Familias un poco más jóvenes, pero tradicionalmente la cañaba se cosecha, se trilla 3 veces, uno en el momento la cosecha. En este momento hay que cosechar y hay que, no es trillar, en Aymara se talar, sacudir, no sé, estrujar, algo así. Después se secar y nuevamente se trilla, ¿no? Entonces, ese producto obtenido tiene usos diferentes también. De la primera trilla, si quiere decir, es para semilla o para tostado. Después, el tercero para molido, tal vez más pequeño, ¿no? Y una característica de la cañaba, como les decía, es que sale así, cubierto por el perigonio, no sale el grano limpiecito, si quiere decir, como la quinoa. Y así debería ser. ¿Por qué? Porque el uso principal de la cañaba es el pito. Y para el pito hay que tostar. Si estaría pelado el grano, tostamos, se va a quemar el embrión y se va a perder la proteína. Como hacía tan sabio nuestros antepasados, que así hay que sacar, ¿no? Porque tostamos y en el tiesto encima, o sea, no se va a quemar el embrión, va a ser más rico en nutrientes, ¿no? Entonces hemos trabajado en una variedad de cañaba que le hemos puesto el nombre de cañavirí, porque el problema es que se cae el grano, desmoraliza, o sea, está madurando, llega el granizo, el viento, está caído una pena en el suelo.
Entonces hemos seleccionado para que tenga menor caída de grano. Esta es una de esas variedades, ¿no? Muy bien aceptada por los hermanos productores, por la industria también, porque revienta bien. ¿Por qué entonces tiene esa característica? Por esto. Mira, el peciolo abraza un grupo de flores, increíble. Mira. El peciolo agarra un grupito de flores y eso es el grano. Entonces no se cae, no se derrama. La pérdida es un 5% frente a la cañaba normal que puede ser un 25%, hasta 30% inclusive, ¿no? Entonces ahora tal vez la gente puede cultivar un poco más porque la cañaba poco se cultiva, ¿no? En pequeños parcelitos. ¿Por qué? Porque dice, no, me va a ganar, porque no va a granizar, que me va a ganar, ¿para qué? Para el suelo nomás se va a caer, ¿no? Pero con esta variedad posiblemente, ya hay hermanos de por Ingavi han sembrado ya unos 200 hectáreas con esta variedad, ¿no? Como les decía, sale la quinoa, la cañaba así, y cuando se lava, ¿no? También es soluble en agua para tostar. Y es un arte prácticamente el tostar, tanto la jara como la cañaba, ¿no? Es lavar y tostar. Hay que hacer dormir, dicen, hay que hacer dormir una noche en frío. ¿Por qué? Porque los almidones tienen que convertirse en azúcar, por eso el pito es dulce, ¿no? Entonces hay que lavar y hacer dormir, si se quiere decir, ¿no? Y hacer secar, tampoco seco, ¿no? Tiene que tener algún porcentaje, un 15, 16% de humedad, así revienta, si no, no va a reventar, ¿no? Esto es, por ejemplo, una imagen muestra que cuando se hace mal, esto está mal hecho, no debería estar la caña así pelado. Es que la gente cuando no conoce hace así, ¿no? Debería estar todo así con su envoltura. Si es para pito. Ahora, si es para harina, eso es otra cosa, ¿no? Entonces así revienta, ¿no? Así con su vestido llaman, ¿no? O sea, con su vestidito, es el perigonio que llamamos. Y tiene que reventar biencito para que la molienda sea fácil, sea suavito en la cona, es la cona y el pito que se obtiene, ¿no? Bueno, igual que el pito de ajara se utiliza en refrescos, en calientes, en frío. Y es así la cañaba, que se lava y se hay que hacer secar. Si es para harinas, hay que hacer secar. Para pito no tiene que secar completamente, ¿no? Este es el con perigonio, sin perigonio y cuando está lavado, ¿no? Es la misma variedad que sale así, ¿no? Igual nuevamente de la cañaba tenemos una cultura también, ¿no? Se hace a las citas, qué sé yo, se hace representaciones de animalitos para una buena suerte, etcétera, etcétera, ¿no? Hay esca de cañaba también hacen, ¿no? Las espiñas de cañaba, recientemente también en queques sale como queque mármol, que a veces se mezcla mejor es mezclar con cañaba y sale queque mármol perfecto, ¿no? Entonces para eso hay que pelar, sí, en este caso porque hay que moler, ¿no? Hay que la harina. Y el más común es la pecha, pues como ahora en invierno hay que preparar panecillos, hay que hacer congelar y en la mañana se come, ¿no? El ulpo es el refresco de pito con líquido, con azúcar, qué sé yo. Ahora, los subproductos de la trilla y de la trilla de quinoa o de la cañaba. Es que nuestra cultura provenimos de manejar en su integralidad, no solamente una cosa, ¿no? O sea, entonces inicialmente decía que la llama, etcétera. Entonces los productos de la trilla no es un desecho. Esto se sirve para suplementar de alimento a las llamas, ¿ya? Y las llamas, ¿qué provee? O sea, la llama retorno, el estiércol tan valioso para la producción orgánica, ¿no? Y el hippie de quinoa tiene 12.6% de proteína. No es energía nomás, es proteína. Entonces, está muy bien, ¿no? Entonces, esto permite la reintegración, si se quiere decir, porque a veces los hermanos productores de quinoa lo están dejando la llama, pero esto debería ser valorado, ¿no? Porque no es como un desecho nomás que no sirve. Y había que considerarlo en la contabilidad, si se quiere decir. Puede permitir la integración de la quinoa como forraje, además, y la llama, ¿no? ¿Por qué? Porque dependemos de la llama. O sea, prácticamente la gente vive una relación tan estrecha, ¿no? O sea, con la llama y la gente. Como les decía, o sea, el estiércol tan apreciado. Y más arriba se siembra la quinoa, entonces se lleva al campo, a las parcelas de quinoa, ¿no? Y además la lana para vestimenta, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, entonces eso cuando se dedica a una sola cosa, por eso a los quinoeros nos critican a veces monocultivo, ¿no? Claro, plenamente de acuerdo, ¿no?
No tiene que ser monocultivo, pero ni siquiera cultivo, sino tiene que ser con animales más, porque en un sistema permanente regenerativo, el animal, la presencia del animal es importante, porque las hierbas, los pastos, los animales van a comer. Como últimamente se escucha en el campo, ¿no? Este año ha llovido tanto que hay pasto y la gente escucha, ahora no hay llamas, ¿no? ¿Quién va a comer este pasto? ¿No? Entonces es importante. ¿En qué proporción? Habría que ver, más llama o más quinoa, dependerá de la zona, hay que buscar un equilibrio, ¿no? Entonces el desafío. A veces decimos, yo digo desafío, o a veces decimos problema, parece que nos quejamos a veces de problemas, pero para nosotros es un desafío y una oportunidad. Todos esos problemas del enterrado, es oportunidad, pues oportunidad de abordar, a ver qué hacemos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el desafío? ¿Cómo integramos, cómo hacemos que la llama y la quinoa se mantengan sostenibles en el tiempo y en el espacio, ¿no? Para contribuir a una producción agrícola sostenible, pero en suelos áridos. No, cuando dicen, a veces hay que rotar la quinoa, pero ¿con qué va a rotar? Solo hay quinoa, no hay otra más. No hay alfalfa, no hay haba, no hay arveja, no hay en zonas áridas, solo hay quinoa. Entonces hay que buscar otras especies. Nosotros estamos trabajando en eso, pero no voy a presentar en esta oportunidad. Pero en un contexto orgánico y regenerativo, tiene que haber los animales, ¿no? Tiene que integrarse a cultivo, con mayor o menor intensidad, pero eso va a asegurar la sostenibilidad. Entonces, los conocimientos ancestrales, ¿no?, de los antepasados, han utilizado la agrodiversidad, ¿no? Pero últimamente estamos utilizando pocas variedades, ¿no? Nuestros antepasados han sido excelentes seleccionadores. Por eso desde la quinoa silvestre perenne han anualizado. De tan grano pequeñito en granos tremendos han obtenido, ¿no? Y en animales también, pues han domesticado la llama, la alpaca, razas de llama, las caras, tampullas, qué sé yo, ¿no? Pero últimamente estamos descuidando eso, ¿no? O sea, ahora con el cambio climático, el ambiente ha cambiado, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos cambiar el ambiente? O sea, es una pregunta, ¿no? ¿O podemos cambiar más fácil la variedad? O tal vez, no sé, uno más y otro menos. ¿Cuál de ellos será más factible, no? O sea, yo que trabajo un poco en la parte de variedades, tal vez esto sería un poco más fácil, que el ambiente va a ser difícil de cambiar, ¿no? Además, con este calentamiento global, etcétera, seguramente se va a complicar un poco más. Entonces había que ver la variedad. Como han hecho nuestros antepasados, había que retomar, pero para este contexto, como dicen los especialistas, 2060 o 30, 60, ¿no ven? Eso quería comentarles. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias al doctor Alejandro Bonifacio. Ahora pasamos por la ronda de preguntas. Creo que han quedado varios temas pendientes que parecen muy interesantes. Por favor, al señor. ¿Usted quería? Sí. Le van a pasar el micrófono. Un segundito, por favor. Buenas noches. Lo que quisiera preguntar es lo siguiente, y veo que es necesario que haya. Uno, que lo propuse cuando se elaboró la ley de la madre tierra, y van a ver por qué estoy diciendo y por qué fundamento no solo preguntar por preguntar. Acaba el compañero de explicar las dificultades que se tiene con el proceso del cultivo de la quinoa. Y creo que, como yo había presentado cuando se hizo la ley de la madre tierra, es que tiene que haber un instituto de fitogenética molecular de la semilla. ¿Por qué? Porque desgraciadamente estamos haciendo las cosas demasiado rutinariamente. Por ejemplo, cuando usted, compañero, explica de que pierden la cuestión de la cáscara, por decir así, se puede generar pinturas orgánicas, ¿no es cierto? O sea, como dice la compañera, tintes, industrializar eso. Se ve que se está manejando la quinoa demasiado rutinariamente, muy rudamente. Yo creo que se tiene que manejar eso con una mayor actitud científica. Ver lo que acaba de terminar de decir el compañero, es que
el cambio climático está afectando, ¿ya? No tenemos una, ¿cómo le podría decir? Un proyecto de silvicultura y apomología para dar el cambio en el altiplano del medio ambiente, readaptar, modificar las semillas de la quinoa, no hacer la transgénica, ojo, cuidado, sino modificar su genética del DNA de este producto para que sea mucho más capaz. Por ejemplo, el compañero acaba de decir de que se ha perdido y se ve que hay en muchas variedades de la quinoa hay una pérdida de proteínas. Entonces, se debería ver cómo se puede modificar eso, esa genética, para poder más bien subir el grado de proteína, porque vemos que como alimento nacional, y si tenemos que desarrollar el desarrollo sostenible y tener autonomía alimentaria, entonces yo creo que todas esas cosas se tienen que tomar muy en cuenta para poder hacer que la quinoa, que es la madre quinoa, por decir, de las otras quinoas que hay en el resto del mundo, hacerle y darle el valor, y creo que eso no se está haciendo. Yo creo que en este caso el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras tiene que tomar muy en cuenta estas cosas, porque si vamos a seguir así, yo les aseguro de que a unos 2 a 5 años otros países nos van a ganar en este aspecto y vamos a perder la industrialización, la comercialización de la quinoa. Y otra cosa más veo que la quinoa tiene muchas cosas, pero desgraciadamente la idiosincrasia de nuestro país, la falta de cultura y la falta de socialización de este producto hace de que la gente no le tire pelota. Porque es decir, la primera vez que se habló de la quinoa fue cuando los astronautas de la NASA hicieron uso para mantenerse en el espacio, viendo que esos productos no periclitaban rápidamente, ¿verdad? Entonces yo creo que todas esas cosas se tienen nomás que hacer un gran estudio y a través de, digamos, todos los que son los directores encargados de tierras sobre este producto, tienen que exigir al gobierno que haya, no solo para las semillas de la quinoa, sino para todas las semillas, un instituto de genética molecular, porque ojo, va a aparecer quinoa transgénica y eso tenemos que tener cuidado, porque se está metiendo lo transgénico en todo, ¿no? Entonces tenemos que tener gente, recursos humanos para eso y todos los medios para sostener y políticas públicas. No sé que, ahora viene la pregunta, ¿no cree usted que todo lo que le he planteado tiene que ser así? Porque si no, vamos a periclitar y vamos a perder un comercio a nivel mundial. Muchas gracias. Adelante, por favor. Gracias por las acotaciones y la pregunta al final. Sí, sobre la ley de la madre tierra, ¿no? Yo creo que varios hemos revisado, hemos visto, yo creo que tiene buenos fundamentos. Y de la parte técnica también, como mencionó, solamente el ejemplo de hay que rotar la quinoa, pero ¿con qué rotar? ¿No? Eso es lo que falta. O sea, el qué hacer ya está planteado, en la ley de la madre tierra también está escrito qué se debe hacer. Pero para mí que falta el cómo se hace eso. ¿No? ¿Cómo se rota, por ejemplo, la quinoa en el sur, donde es el único cultivo de la quinoa? Entonces, en el cómo, nosotros estamos buscando especialidades presentes, pero no ha sido motivo en la charla, para rotar. Ya nosotros ya tenemos alguna propuesta que podemos rotar con las que se llaman las leguminosas silvestres, que se puede rotar con eso fácilmente, ¿no? Ahora, sobre la técnica tal vez muy tradicional que estamos empleando, yo creo que, pero no hay que desmerecerlo, porque nuestros antepasados han obtenido es admirable, ¿no? O sea, yo creo que ni con la técnica más moderna de un perenne se puede anualizar o al revés, ¿no? Entonces, lo que se puede rescatar de los conocimientos del saber tradicional ancestral hay que agarrarlo, pero también del saber moderno, si quiere decir, del último grito de la tecnología, también si nos conviene, también hay que echar mano, ¿no? Eso, entonces, yo no descartaría, yo realmente aprecio las cientos de variedades que tenemos de quinoa. Nosotros que trabajamos en mejoramiento hemos obtenido unos cuantos, pero nuestros antepasados hemos tenido decenas o centenas, si quiere decir, ¿no? Entonces, no habría que desmerecer, ¿no? Pero
plenamente de acuerdo en que hay que readaptar, como dice el colega, o redomesticar, yo digo redomesticar, o readaptar, o recomplementarse, que se yo sé. ¿Para qué? Para, no sé, los que estudian climatología, pero tienen metas 2060, no sé qué. Para eso hay que readaptar, en palabras del compañero, ¿no? Porque el tiempo ha cambiado, no es como antes, ¿no? Este año ha nevado nada, ¿no? Ahora debe estar nevando para sembrar en septiembre, y no hay. Todo ha cambiado totalmente. Entonces para eso hay que readaptar los cultivos, ¿no? Plenamente de acuerdo, había que trabajar, pero no hay tiempo, ¿no? Son pocos que estamos trabajando, o sea, se necesita un regimiento de investigadores para que trabajen todos, ¿no? A veces nos sentimos celos, inclusive, ¿por qué él nomás hace? ¿Por qué él? Parece que hay cierto celo entre nosotros. No debería ser, para todos hay espacio. Falta más bien gente que trabaje, ¿no? Instituciones que trabajen, ¿no? Pero plenamente de acuerdo con esto, yo subrayo eso de readaptar, porque el contexto ha cambiado. Muchas gracias. Allá la señora de acá, por favor. Gracias y muchas gracias por compartir todo su conocimiento. Tenía 3 preguntitas. Primero, ¿cuánto habrá sido el tiempo de domesticación? Luego, ha hablado sobre un registro en el INIAF de una especie que ha sufrido una mutación, si eso ha sido natural o generado tal vez por algún instituto, alguna investigación. Y tercero, si hay alguna medida tal vez de la diversidad genética de nuestras especies nativas, que es tal vez nuestro mayor valor, ¿no? Eso, gracias. Ya, con respecto a la cañao, o sea, la variedad que he mencionado que se ha registrado, se registra por norma, ¿no? En nuestro país hay normas que hay que registrar, ¿no? Entonces, para cumplir, tradicionalmente no se hacía eso, ¿no? Pero no, existe una norma y para cumplir había que registrar, por está inscrito, digamos, en el Sistema Nacional de Registro de Variedades. Ahora, las mutaciones son naturales, o sea, la quinoa, naturalmente la quinoa amarga y quinoa dulce. Ha mutado de una quinoa amarga, ha mutado a dulce, ¿no? De una panoja glomerulada ha mutado. Hay varios ejemplos de mutaciones. Ahí se selecciona, ¿no? Y nuestros antepasados también eso me aprovecha para seleccionar, ¿no? Ahora, las especies nativas, hay varias especies nativas, pero nadie las trabaja porque son silvestres, o sea, por sí sale, la semilla se cae, por sí sale. Pero últimamente con la escasez de lluvias ya no germina. Cuando uno camina por los tolares, digamos, no ve tolas, ¿no? En el campo, sin tolacayos, sin guavitas, o sea, ternitos, o sea, de tola. Y no hay. Las tolas, sí, de unos 10 años, 20 años, hay algo, pero no están naciendo. ¿Por qué no están naciendo? ¿No está dando semilla? No, está dando semilla, observamos ahí semilla. Es que el suelo está tan duro que la semilla, o el viento lo limpia, o llueve poco, no germina, entonces naturalmente no se puede repoblar. Entonces había que ayudar un poco, no reemplazar, nosotros no vamos a reemplazar el repoblamiento, pero podemos ayudar a repoblar, ¿no? Nosotros tenemos alguna experiencia en planes piloto que hacemos, establecemos barreras vivas como franjas, de ahí va la semilla a este lado, un poco ayuda a repoblar, ¿no? Entonces hay que trabajar porque a veces esperamos que naturalmente se repoble, ¿no? Eso es poco probable, con este cambio, porque si no, hace unos 30 años era pues normal. Yo en mi edad, como varios, ¿no? Hemos visto el antes y el cambio climático, pero algunos jóvenes, yo digo, son hijos del cambio climático, ya no ven lo que era antes, lo que antes llovía, lo que antes andaba plantadas en los caminos, ¿no? Ahora en febrero, en carnaval, nos levantando polvo vieja, ¿no? Lo que antes no era, o sea, llovía pues harto, ¿no? O sea, entonces ha cambiado, había que abordar. Ahora, ¿hace cuánto se ha domesticado, qué sé yo, de esa palabra? Bueno, una dependencia, o sea, no hay datos exactos, ¿no? O sea, pero se habla de 3.000, hace 5.000 años, que ha habido esa dependencia, lo que antes era solamente recolectores, digamos, nuestros antepasados, pero al final han cuidado, ¿no? Y al cuidar han obtenido mayor producción, un mayor tamaño, qué sé yo, y de esa forma se han beneficiado mutuamente, y la planta también, el hombre también, y eso más o menos hay entre 3.000 a 5.000 años, pero aunque también algo, Ibarra Grasso dice hace 10.000 años, entonces no tenemos datos concretos, pero por eso decía por lo menos, pero es pre-Inca. De los incas sabemos cuándo eran, ¿no?
Entonces, por lo menos es más antes que los incas, ¿no? Muchas gracias. Acá había una pregunta, por favor. Puede levantarle el brazo para que le pasen el micrófono. Gracias. Doctor Bonifacio, una pregunta sobre la readaptación. Entonces, para tratar de luchar contra el cambio climático, entonces tomando una perspectiva, digamos, individual, que yo quiera plantar mi terreno, obviamente yo no tengo terreno en el sur, digamos, estuviera en un lugar más cálido. He oído que hay la quinoa de valle. Entonces tal vez pueda hablar un poquito de eso y cómo se podría readaptar. Yo tuve la oportunidad de viajar al Perú y vi que ahí hay unos círculos que les llaman los círculos de Moray. Tal vez usted ha visto, ¿no? Que usaban los incas para ir de caliente a frío con la coca, ¿no? En pisos, como si fuera un estadio, ¿no? Para los que no están acá tal vez no conocen, pero es como unos círculos grandes en un estadio que va subiendo por las gradeas, ¿no? Entonces sí, los incas parece que ponían la coca y le iban subiendo de piso en piso en piso y así se iba aclimatizando a lugares más fríos. Entonces se me ocurre que tal vez podríamos hacer con la quinoa al revés, ir de un lugar, la quinoa de arriba para abajo para aclimatizarla a un lugar más caliente, más cálido. ¿Usted, doctor, piensa que eso podría ser factible, podría funcionar? ¿O nos puede compartir alguna otra experiencia para readaptar la quinoa? Gracias. Ya, en la quinoa hay diferentes, yo he hablado de la zona árida principalmente, pero si hablaríamos de la quinoa, hay quinoa hasta de los yungas, dice, está reportado así, quinoa de la costa, hay quinoa del altiplano. Entonces hay un grupo de quinoas de la costa de Chile y esa es para las zonas cálidas, digamos, porque es que hacen en la costa. Entonces hay algunas iniciativas que en base a ese material de la costa ya están sembrando en Majes, en Perú, inclusive en Francia, que se obtiene sangre de eso, es parte de eso, están haciendo mejoramiento, selección, si quiere decir, partiendo de esa quinoa de la costa, ¿no? Y la quinoa es tan noble, si quiere decir, varía, la quinoa se está adaptando también. A veces nosotros la quinoa entramos en una parcela, parece mezcla, parece feo, parece, para uno que ve con otros ojos. Pero la quinoa parece inteligente, que por sí está variando también. O sea, les comento que de la quinoa pueden sembrar la quinoa pandela, los que conocen la quinoa pandela es rosada. De la quinoa pandela sale ajara en 4 generaciones. Hace su propia selección, si se quiere decir. Entonces la quinoa varía. Entonces eso había que adaptarle, ¿no? al contexto, seleccionar. Eso sin necesidad de hacer cruzamientos inclusive, ¿no? O sea, naturalmente. La pandela, recuerden ese nombre, pregunten a los productores. Entonces en la quinoa pandela, que es rosada, aparece un poco verdes, un poco rojos, y de grano negro. Está variando, ¿no? O sea, el estrés hace que cambie. La quinoa sufre y ese estrés hace que varíe. Ustedes saben muy bien que la quinoa se siembra en septiembre, el próximo mes va a empezar la siembra. Pero está seco. Va a estar en seco hasta Navidad, o Año Nuevo inclusive. Así en seco, con la humedad que hay adentro en el suelo, con eso va a estar persistiendo. Llueve en Navidad, o Reyes, si se quiere decir, a veces, ¿no? Pucha, pero crece hasta completar la madurez en marzo. Entonces, ese estrés le induce al cambio, ¿no? Entonces, ahí mismo se puede seleccionar, ¿no? Experiencia hemos escuchado, ¿no? En Santa Cruz, etcétera, etcétera. No es ningún milagro, ¿no? Eso, la quinoa mismo está variando y si seleccionamos, si seguimos, ¿no? Como sugiere el colega, o sea, podemos bajar más abajo y podemos encontrar algunos que se adapten a zonas más bajas, ¿no? Pero eso también puede tener algún límite, ¿no? Después, ¿dónde más vamos a llegar? O algunos hacen lo inverso. De la parte baja puede subir, ¿no? En el Perú, en la papa está calentando, entonces está subiendo al cerro, pero ¿hasta dónde más van a subir? Va a haber un límite, ¿no? Entonces, por eso yo decía, el ambiente no se puede modificar a veces, ¿no? Podemos un poco manejar, pero no. Entonces había que adaptar la planta mismo para ese contexto, ¿no? Eso sería. Muchas gracias. Acá había una última pregunta, por favor. Gracias. Doctor Bonifacio, muchas gracias por compartir sus conocimientos. Tengo algunas preguntas.
Usted ha hablado bastante, ¿no?, de la evolución de la quinoa, etcétera, ¿no? Pero para muchos eso es difícil de entender, ¿no? Porque nos han metido a la cabeza otras cosas, ¿no? Sabemos que en el país más o menos tenemos más de 1000 accesiones de quinoa. Yo quería preguntarle si en toda la formación de esas accesiones ha intervenido la mano del hombre o ha sido producto de la evolución. Otra inquietud es una preocupación más que todo sobre los países productores de quinoa que ahora han aparecido, ¿no es cierto? Como usted mencionaba, me parece que ya son más de 100. ¿Cómo vamos a enfrentar nosotros? O sea, ¿cómo podemos enfrentar? ¿Cuáles son nuestras ventajas para competir con ellos, ¿no? Sabemos que esos países, por ejemplo, que se han, digamos, se han introducido en la producción de la quinoa, son países que manejan altas tecnologías, ¿no es cierto? Y tienen recursos humanos eminentemente calificados, ¿no? Y puede ser que nosotros quedemos desplazados, ¿no? ¿Qué vamos a hacer frente a eso? Tenemos una institución de investigación que no se maneja bien en el país, ¿no es cierto? Es podríamos decir, un mosquito frente a una institución tan grande como es Embrapa, por ejemplo, en el Brasil, ¿no es cierto? Y última pregunta es, ¿en qué tecnologías debemos trabajar en temas de los granos andinos, o la quinoa, la cañagua y todos esos granos que son originarios de nuestras tierras? Nada más, doctor, gracias. Gracias. O sea, sobre el banco de germoplasma, en caso de quinoa, es un poco más que el número que he mencionado, ¿no? Pero la pregunta es si la mano del hombre ha participado. Eso no, ha participado la mano del hombre, pero de los productores, o más antes de nuestros antecesores. Y también hay algo de las variedades que se han seleccionado recientemente, se sigue diciendo, pero muy poquito, ¿no? O sea, la mayor parte es quinoas que vienen manejados por nuestros productores. ¿No? O sea, no, es muy poquito. Alguna variedad mejorada debe estar en ahí, pero eso es una mínima parte, ¿no? Ahora, los países productores y nuestra ventaja sigue diciendo. Yo mencionaba el grano grande, por ejemplo. Eso podría ser una ventaja. El grano grande nadie tiene hasta ahora. Pueden lograr, como dice, en los años que trabajan, pueden lograr, pero eso va a tomar algún tiempo, digamos, ¿no ve? Pero nosotros tenemos que seguir trabajando además para tener otra si quiere decir, un carácter de identificación, un carácter de diferenciación. Por lo pronto, el grano grande parece un carácter que nos diferencia, nadie tiene, ¿no? Y lo otro es lo orgánico, ¿no? Orgánico porque en otros países siembran, por decir, un cultivo con otro, por ser papa, a la papa siempre se pone algún insumo, papa con quinoa, ya no es orgánico por ser. En el altiplano sur de la zona sur, de la árida que he hablado, solamente es quinoa. Entonces ahí se puede cultivar orgánico, netamente, realmente orgánico, ¿no? Eso puede ser otra ventaja. Ahora otro el enfoque últimamente que están diseñando es la regenerativa, ¿no? El sello regenerativo, orgánico regenerativo. Eso concuerda muy bien con la ley de la madre tierra, con los principios, todo eso. Eso es otro, para asegurar la sostenibilidad, porque no se trata de conservar nomás el suelo, ¿no? Antes había principios de la agricultura de conservación. En este caso hay que mejorar, hay que regenerar inclusive. Entonces, para eso hay que ver las especies nativas, que yo tengo algunos trabajos en otra oportunidad podemos compartir, pero se puede hacer, o sea, se puede tomar ventaja de eso. Y el mercado, yo no soy tan especialista en eso, pero hay mercados de precio justo, los mercados solidarios, o sea, entrar a ese tipo de mercados donde podemos ser competitivos, porque si queremos competir así como, vamos a decir, una mercancía, un commodity que dicen, ahí seguro que no vamos a competir, ¿no? Entonces, hay que buscar esos nichos de mercado, pero con variedades específicas, ¿no? O sea, bien diferenciadas. Y respecto a la tecnología, hay que buscar tecnologías que no perturben mucho el suelo, ¿no? O sea, porque ahorita lo que hacemos, usamos tractores tremendos, tractores
doble tracciones y tremendos tractores, un suelo tan frágil, arenoso, ¿no? Yo no soy especialista en suelos, pero los especialistas en suelos a mí me critican cuando yo trabajo con quinoa, cuando trabajo con agricultores, pero y con razón, ¿no? Un suelo tan frágil, rápido se va a erosionar, etcétera, etcétera. Entonces hay que adecuar, ¿no?, una tecnología apropiada para esas condiciones. Tal vez no tienen que ser tractores tan grandes, tienen que ser pequeños, un laboreo vertical. Tradicionalmente, ¿cómo era nuestra zona? Se hacía localizado, se preparaba un hoyo, otro hoyo, ahí se sembraba. Eso es el mínimo laboreo, le llamamos ahora nosotros, ¿no? Entonces había que, no exactamente recuperar, exactamente se hace ahora a mano voy a hacer. Tal vez hay que buscar pues un implemento que haga lo mismo, que sea mecanizado también, que haga lo mismo, parecido, ¿no? Yo antes recuerdo cuando la caña de azúcar se hacía, cuando yo era joven, ¿cómo se hacía? A machete, a mano, se pelaba y se cargaba. Ahora hace una máquina, hace todo eso, una máquina sube a la volqueta, ¿no? Sí. Yo creo que se puede, no es que no se puede, pero hay que dedicarse, ¿no? Como alguien decía, o sea, en serio, pero y todos, o sea, yo por eso digo, hay trabajo para todos prácticamente, y faltaría todavía para abordar, hay tantos problemas que hacer, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Una consulta. Nosotros acá en el museo estamos trabajando con el concepto de Iguayuiguaña, que tiene que ver mucho con este concepto de crianza mutua. Un poco estamos cuestionando esto del tema de la mano del hombre como un concepto de domesticación. Y por ejemplo, hay varias experiencias que son bastante interesantes. En el caso de los Uruchipaya, por ejemplo, justo en la región intersalar, a la cual usted hacía referencia, hay todo un proceso de lavado de la tierra antes del cultivo de la quinoa. Entonces, ¿cómo más o menos usted ve este tipo de conceptos como un replanteamiento, justamente estas formas de pensamiento de industrialización, ¿no? Porque o vas por una línea o vas por otra línea, y lo más fácil en este momento es jalar hacia la línea del capitalismo y entrar en competencia. Ya, yo creo que en términos, entre comillas, la parte de domesticación, pero podemos hablar en otro sentido también, que la planta se apropia a nosotros y nosotros dependamos de la planta. Entonces es una relación mutua, ¿no? O sea que ahora quién lo está dominando o domesticando, es relativo para mí, al final se benefician ambos, ¿no? O sea, tanto el cultivo como el que nos alimentamos, digamos, ¿no? Y en eso de los Uruchipaya, por ejemplo, claro, esta es una zona tan árida, el viento, es otra tecnología muy especial, ¿no? O sea, yo creo que esa clase de tecnología, yo creo que a la larga, si no cambia mucho esto, o sea, vamos a llegar a, o sea, ¿qué va a ser el problema? Va a haber salinidad, va a haber sequía, va a haber erosión. Entonces hay que hacer eso, como hacen los compañeros con los chipés, pues por hoyitos, el lameo, etcétera, etcétera. Parte de eso hay que rescatar, ¿no? O sea, porque son condiciones extremas, pero a la larga, si no manejamos esto de las emisiones de gas, todo eso parece nuestro futuro, ¿no? Un poco medio apocalíptico, pero hay tecnologías como esas, de eso hay que adaptar, no exactamente repetir lo mismo, pero aprovechar las ventajas que tienen. Por ejemplo, eso de la preparación localizada, en Aymara le llaman Koya el Tapi, o sea, se hacen por hoyos, por golpes. Eso se hace a mano, ¿no? Pero ¿por qué no se puede hacer con tractor, digo yo? ¿No? Un arado levantas y ¿por qué no hay en vez de voltear, que haga un rotativo? Pueden hacer, porque tampoco podemos querer hacer a mano, ¿no? Porque ahora las generaciones jóvenes yo creo que ya no tenemos esa fuerza, lo que tienen nuestros antepasados. Por eso las terrazas que se cultivan están abandonadas, pues la tecnología de terrazas es excelente, pero ya no se puede hacer a mano. Ya yo no puedo aguantar, o tal vez mi papá, mis abuelos podían haber hecho, pero entonces para eso también hay que desarrollar otra tecnología para que ayude, para que eso podamos retomar, ¿no? Entonces había que adaptar. Yo siempre, o sea, no creo que las cosas han cambiado, entonces, pero hay cosas buenas, hay principios que hay que adaptar para nuestra situación. Bueno, muchas gracias. Bueno, pido un voto de aplauso para el doctor Alejandro Bonifacio por esta muy buena exposición que nos ha ilustrado mucho sobre los